Bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Vamos hoy con 100 preguntas bíblicas, pero en esta ocasión vamos con falso o verdadero. Sé que las puedes responder todas. Nos vemos al final. ¡Comencemos! Josué dijo: deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y la respuesta es falso. Esto lo dijo Santiago en su epístola en el capítulo 4, versículo número 15. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? Sansón fue entregado a los filisteos por una mujer. Y la respuesta es verdadero. Lo menciona Jueces capítulo 16, versículos 5 y 6, exactamente por Dalila. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? Samuel fue el sucesor de Moisés. Y esto es falso. Lo menciona Josué 1 del 1 al 6, que precisamente fue Josué el sucesor de Moisés. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? Con un beso Pedro traicionó a Cristo. Y la respuesta es falso, porque fue Judas Iscariote. Lo dice Lucas capítulo 22, versículo 48. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? El Salmo 16 dice que a la diestra del Señor hay delicias para siempre. Y la respuesta es verdadero. Precisamente en el Salmo 16, versículo 11 lo menciona. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? En Lucas, Jesús se refirió a Herodes como zorra. Puede sonar duro, pesado y fuerte de escuchar, pero es verdadero. Por favor, léanlo en Lucas capítulo 13, versículos 31 y 32. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? La ira de rey es como el rugido de un oso. Y la respuesta es falso. Proverbios 19:12 dice que como el rugido de un cachorro de león. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? Felipe interpretó los sueños de Nabucodonosor. Y la respuesta es falso. Fue el propio Daniel. En el capítulo 2 lo menciona. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? 90 años tenía Sara cuando nació su hijo Isaac. Y esto es verdadero. Lo dice Génesis 17:17 y Génesis 21:5. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? En el día de la Pascua los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Y la respuesta es falso. Hechos 2 del 1 al 4 menciona que fue en el día de Pentecostés. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? Pedro y Juan sanaron al hombre leproso en la puerta del templo llamado La Hermosa. Y este acontecimiento es falso, porque sanaron fue a un hombre paralítico. Hechos capítulo 3, versículo 2 lo menciona. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? Jesús dijo que el diablo es el padre de la mentira. Y esto es verdadero. Lo dice Juan capítulo 8, versículo 44. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? Macpela era el nombre del campo en el que Jacob pidió ser enterrado. Y esto es verdadero. Lo dice Génesis capítulo 50, versículos 12 y 13. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? Ruth recolectó 2 efas de cebada en su primer día en el campo de Booz. Y esto es falso, porque fue solamente una efa. Ruth 2:17. Bueno, qué preguntica esa, ¿no? Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? Santiago escribió la carta a Filemón. Y la respuesta es falso, porque lo escribió el apóstol Pablo. Filemón capítulo 1, versículo 1 lo menciona. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? Los hombres de Gaaba asesinaron a la concubina del levita. Y la respuesta es verdadero. Lo dice Jueces capítulo 19, versículos 15 al 28. Siguiente pregunta: ¿verdadero o falso? Los saduceos rechazaron la resurrección.
Y la respuesta es verdadero. Mateo 22:23 menciona que esta secta no creía en la resurrección de los muertos. ¿Verdadero o falso? María, la madre de Jesús, era hija de Elizabeth. Y la respuesta es falso. Lucas 1:36 menciona que Elizabeth era parienta de María. Algunos dicen que eran primas. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Raquel robó los dioses de la casa de su padre. Y la respuesta es verdadero, lo dice Génesis capítulo 31, versículos 30 al 32. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Taré fue salvado de la muerte por la oración de Abraham. Y esto es falso. Génesis 20:17 menciona que Abraham oró fue por Abimelech. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? El árbol al que subió Zaqueo para ver a Jesús era de pino. Y la respuesta es falso. Lucas 19:4 menciona que era un árbol sicomoro o sicómoro. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Saúl le dijo a su esposa, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y esto es falso. Primero de Samuel 1:8 menciona que fue Elcana el que se lo dijo a su mujer Ana. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? El agua que se convirtió en sangre fue la primer plaga que el Señor envió a Egipto. Y esto es verdadero. Éxodo 7:21 lo menciona. Vamos por la penúltima pregunta. ¿Verdadero o falso? Miriam y Lea se casaron con Jacob. 10 segundazos. Y esto es falso. Génesis 29:28 menciona que Jacob se casó con Raquel. Atentos porque vamos para la última pregunta. Pregunta 25, ¿verdadero o falso? Aarón afirmó que el becerro de oro había salido del fuego. ¿Verdadero? Éxodo 32:24. ¿Verdadero o falso? Esaú estaba cazando mientras Jacob robaba su bendición. Y la respuesta es verdadero, está en Génesis 27:30, esta super historia. Vamos con la pregunta número 2. ¿Verdadero o falso? Aarón era el nombre del hermano de Moisés. Y esto es totalmente verdadero, lo dice Éxodo capítulo 7 versículo 1. Vamos por la tercera pregunta. ¿Verdadero o falso? Ahod mató a Eglón, rey de Moab. Y la respuesta es nuevamente verdadero, lo dice Jueces capítulo 3 versículos 15 al 25. Siguiente pregunta. Según las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, una ciudad sobre una colina puede ser escondida. Y esto es totalmente falso. Mateo 5:14 menciona lo contrario. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? La copa del faraón, 3 sarmientos y una vid eran elementos que aparecían en el sueño del copero. Y esta afirmación es verdadera, lo dice Génesis 40 versículos del 9 al 12. Siguiente pregunta, responde verdadero o falso. El Salmo 24 contiene la frase, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y esta linda oración es falsa, lo dice el Salmo 23 en el versículo número 2. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Los filisteos ofrecían sacrificio a Dagón. Y la respuesta es verdadero, lo menciona Jueces 16 versículo 23. Vamos por la siguiente pregunta, responde verdadero o falso. Ezequiel mató a un león con sus propias manos. Afirmación es totalmente falsa. Jueces 14 del 5 al 6 menciona que fue Sansón. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? La madre de Ismael encontró una esposa para él en Ur. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Que es totalmente falso. Génesis 21:21 dice que encontró esposa para él, pero en Egipto. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Jesús dijo que no deberías ir si alguien te pide llevar la carga por 1 milla.
Y esto es totalmente falso. Mateo 5:41 dice que Jesús nos enseña que si nos piden que llevemos la carga 1 milla, la llevemos 2 millas. ¿Verdadero o falso? Timoteo era un hijo de una mujer judía creyente y un padre griego. Y este dato sobre Timoteo es totalmente verdadero. Hechos 16:1 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? La mujer con flujo de sangre llevaba 30 años enferma hasta que llegó Jesús. A ver, esto es totalmente falso. Mateo 9:20 dice que llevaba 12 años enferma. Siguiente pregunta, responde ¿verdadero o falso? Raquel fue el nombre de la mujer que escondió los espías en Jericó. Y la respuesta es falso. Josué 2 del 3 al 4 menciona que el nombre de esta mujer era Rahab. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Los hipócritas aman orar en su dormitorio, es decir, en secreto. Y esto es totalmente falso. Mateo 6:5 dice que aman orar en las esquinas de las calles y en las sinagogas. Siguiente pregunta. Noé se embriagó luego de bajar del arca y labrar la tierra. Y la respuesta es verdadero. Génesis 9 del 20 al 21 lo menciona. Siguiente pregunta. Responde verdadero o falso. El libro de Abdías precede al libro de Jonás, es decir, está antes del libro de Jonás. Y este dato es totalmente verdadero. Abdías tiene un capítulo hasta el versículo 21 y luego sigue Jonás 1:1. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Jonás estaba en el templo cuando oró a Dios en su angustia. Y la respuesta es falso. Jonás 2 dice que estaba en el vientre de un gran pez. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Jesús estaba envuelto en lienzos antes de ser sepultado. Y este dato es totalmente verdadero. Lo menciona Juan 19, versículo 40. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Pablo se encontró con Timoteo en Galilea. Vamos a ver, y este dato es totalmente falso. Hechos 16:1 dice que Pablo llegó a Derbe y a Listra y allí encontró a Timoteo. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Cuando el rey Asa estaba joven, sus pies se enfermaron. Y la respuesta es falso. Primero de Reyes 15:23 dice que el rey se enfermó de los pies cuando estaba viejito. ¿Verdadero o falso? Después del libro de Filemón viene el libro de Santiago. Y la respuesta es falso. Después de Filemón viene el libro o la carta a los Hebreos. Siguiente pregunta. Responde verdadero o falso. Ananías curó la ceguera de Saulo. Y la respuesta es verdadero. Hechos 9:17 lo menciona, aunque sabemos que Ananías fue un instrumento del Señor. Siguiente pregunta, ¿falso o verdadero? Jonás fue tragado por un gran pez después de ser arrojado por la borda. Y esto es verdadero. Jonás 1:17 lo menciona. Y vamos por la penúltima pregunta. Responde verdadero o falso. El hermano de Pedro era Jacobo. Ambos eran hijos de Zebedeo. Y la respuesta es falso. Mateo 10:2 dice que era hermano de Andrés y no eran hijos de Zebedeo. Última pregunta, ¿verdadero o falso concentrados? Emmanuel significa Dios con nosotros. Verdadero, Mateo 1:23 lo menciona. Lázaro tenía dos hermanas, una llamada Marta y la otra llamada María. La respuesta es verdadero, lo menciona Juan capítulo 11 versículos 1 y 2. Siguiente pregunta. Responde verdadero o falso. Dios creó el sol, la luna y las estrellas en el tercer día.
Y la respuesta es falso. Génesis 1:19 menciona que los creó en el cuarto día. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Pablo y Tito fueron encarcelados en la ciudad de Filipos. Y la respuesta es falso. Hechos 16 menciona que fue Pablo y su compañero Silas. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? La esposa de Job se convirtió en una estatua de sal. Y la respuesta es falso. Génesis 19:26 menciona que fue la esposa de Lot. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? El arca de Noé tenía 3 pisos. Y la respuesta es totalmente verdadero. Génesis 6:16 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? El nombre de Daniel fue cambiado a Beltsasar en Babilonia. Y la respuesta es sí, señores y señoras, verdadero. Daniel 1:7 menciona que así fue. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Dios llamó maná al alimento que proveyó diariamente a los israelitas en el desierto. Recuerda que son preguntas capciosas, esto es falso. Éxodo 16:31 dice que el que le puso ese nombre fue los israelitas. ¿Verdadero o falso? El profeta Elías acabó con 400 profetas de Baal en el monte Carmelo. Y la respuesta es falso. Primero de Reyes 18:22 menciona que fueron 450 falsos profetas. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Y la respuesta es verdadero. Lo dice Mateo 26:15. Vamos con la siguiente pregunta. Responde verdadero o falso. Jesús se apareció a sus discípulos después de la resurrección junto al Mar Rojo. Y la respuesta es falso. Juan 6:1 menciona que una de sus apariciones fue junto al mar de Galilea. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Los enfermos se salvarán con la oración de fe. Y la respuesta es verdadero. Claro que sí, esto lo menciona Santiago en el capítulo 5, versículo 15. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? En la profecía de Ezequiel se dice que una diosa es la madre de Jerusalén. Y la respuesta es falso. Ezequiel 16:3 menciona que es una madre diosa Etea. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? A la edad de 12 años Jesús se quedó en Jerusalén. Sus padres lo encontraron en el templo. Y la respuesta es verdadero. Lucas 2:42-46 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Los pecados eran perdonados con oraciones en el Antiguo Testamento. Y la respuesta es falso. Levítico 4 menciona que era a través del sacrificio de algunos animales. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Eliseo se envió a Naamán a lavarse al Jordán para librarse de la lepra. Y esto es verdadero. Lo menciona Segundo de Reyes capítulo 5 versículo 10. Siguiente pregunta. Responde verdadero o falso. Daniel estaba en el río Hidekel y vio un hombre vestido de lino. Y la respuesta es verdadero. Lo menciona Daniel capítulo 10 versículos 4 y 5. Siguiente pregunta. Responde verdadero o falso. El apóstol Pablo pertenecía a la tribu de Zabulón. Y la respuesta es falso. Romanos 11:1 menciona que él pertenecía a la tribu de Benjamín. Siguiente pregunta. Responde verdadero o falso. Los romanos mataron a Jesús crucificado. Verdadero. Marcos 15:25 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Caleb escondió 2 espías, pero afirmó no saber de su paradero cuando se le preguntó.
Y la respuesta es falso. Josué 2 del 1 al 5 menciona que fue Rahab la que hizo esto. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Lucius era el nombre del sobrino de Abraham. Y la respuesta es falso. Génesis 12:5 menciona que se llamaba Lot, el sobrino de Abraham. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Pablo fue el escritor de la carta de Filemón. Y la respuesta es verdadero. Filemón 1 del 1 al 7 menciona que fue Pablo. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Abraham y Sara fueron a morar a Egipto porque hubo hambre en la tierra de Canaán. Y esta respuesta es verdadera. Génesis 12, 5 al 10 lo menciona. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? El pastor en la parábola de la oveja perdida se da cuenta que una oveja está desaparecida y va y la busca. Y la respuesta es verdadero. Esto lo menciona Mateo 18:12. Una gran parábola. Vamos con la última pregunta. ¿Verdadero o falso? La ley dice, mata a la madre pájaro cuando ves un nido con huevos en tu camino. Es falso. Deuteronomio 22, 6 al 7 dice lo contrario. Hay que conservarle la vida a los animalitos. ¿Verdadero o falso? La esposa de Abraham, Sara, tenía un hijo especial. Su nombre era Jacob. Y la respuesta es falso. Génesis 17, 19 menciona que era Isaac. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Jesús tenía alrededor de 30 años cuando fue bautizado. Y la respuesta es verdadero. Lo menciona Lucas capítulo 3 versículo número 23. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? En los 7 sellos del Apocalipsis, en los primeros 4 salen caballos. Y la respuesta es verdadero. Apocalipsis capítulo 16 lo menciona. Bueno, vamos con todas. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Jesús era sumo sacerdote según el orden de Malaquías mencionado en el Salmo 110. Y la respuesta es falso. Salmo 110:4 menciona que era según el orden de Melquisedec. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Las provincias de Macedonia y Acaya miraban a Tesalónica como ejemplo. Y esto es verdadero. Primera carta a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Responde. David reinó durante 30 años. Esto es falso. Segundo de Samuel 5:4 menciona que reinó durante 40 años. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Una tarántula salió del fuego que Pablo hizo sobre Malta y lo atacó. Y la respuesta es falso. Hechos 28:3 menciona que fue una víbora. Siguiente pregunta. Responde, ¿verdadero o falso? Los pavos reales fueron importados por Salomón. Y la respuesta es verdadero. Primero Reyes 10:22 menciona, digamos que esta curiosidad o esta particularidad. Siguiente pregunta. Responde, ¿verdadero o falso? Pablo dice que si nos hace falta sabiduría, debemos pedirla a Dios. Esto es falso porque está en Santiago 1:5, pero sí lo menciona. Debemos pedir sabiduría a Dios, solo que lo dice Santiago. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Pablo y Silas fueron encarcelados en el segundo viaje misionero en Judá. Y esto es falso. Hechos 16, 11, 25 menciona que sí fueron encarcelados, pero en Filipos. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Zebedeo, padre de Santiago y Juan, era pescador. Y la respuesta es verdadero. Lo encontramos en Mateo capítulo 4 versículo número 21. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Gólgota era el nombre del lugar donde Jesús fue crucificado. Y la respuesta es verdadero. El Evangelio de Juan en el capítulo 19 versículo 17 lo menciona. Siguiente pregunta.
Responde verdadero o falso. Eva es la primera madre mencionada en la Biblia. Y la respuesta estaba muy fácil, ¿cierto? Verdadero. Génesis capítulo 4, versículo 1 lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. Responde, ¿verdadero o falso? Timnat era la ciudad natal de Pablo. Y la respuesta es falso. De hecho, 21:39 menciona que Pablo era de Tarso y de una ciudad llamada Cilicia. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Jesús dijo, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y la respuesta es verdadero. Mateo capítulo 10 versículo 29 lo menciona. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Responde, 70 años tenía Sara cuando nació su hijo Isaac. Y la respuesta es falso. Génesis 17 y 21:5 menciona que tenía alrededor de 90 años. Siguiente, ¿verdadero o falso? La Nueva Jerusalén es comparada a una esposa en el libro de Apocalipsis. Esto es totalmente verdadero, maravillosamente verdadero. Apocalipsis 21:2 menciona esta gran escena. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Filemón pidió a Pablo que tuviera alojamiento preparado para él. Y la respuesta es falso. Filemón 1:8-22 menciona que fue Pablo el que pidió alojamiento a Filemón. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Por 40 siclos de plata, Abraham compró el campo de Macpela. Y la respuesta es verdadero. Génesis capítulo 23 versículo 16 lo menciona. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? En Egipto, José acusó a sus hermanos de ser unos asesinos. Y la respuesta es falso. Génesis 42:9 menciona que no fue así, los recibió, la verdad, muy bien. Siguiente pregunta. Las restricciones al matrimonio de las hijas de Zelofead era que debían casarse fuera de su tribu. Y esto es falso. Números 36:6 menciona que debían casarse en la tribu, dentro de la tribu de su padre. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Sansón llevó las puertas de la ciudad al interior del palacio. Y esto es falso. Jueces 16:3 menciona que la llevó fue al monte de Hebrón. Vamos con las 3 últimas preguntas. Responde verdadero o falso. Ben-Hadad fue asesinado por o con un paño húmedo. Y la respuesta es verdadero. Segundo libro de Reyes 8 versículo 5 menciona este hecho. Siguiente pregunta, penúltima. ¿Verdadero o falso? Matías fue nombrado para reemplazar a Judas Iscariote como apóstol. Y la respuesta es verdadero. Hechos 1:26 lo menciona. Todos concentrados, vamos por la pregunta 25. Última pregunta, ¿verdadero o falso? Concentrados todos. El Señor envió a María o a Miriam la enfermedad de la gripe. Falso. Números 12:10 menciona que el envío fue lepra. Felicitaciones, completaste todo el cuestionario. Recuerda comentarnos cómo te fue, darnos tu like y compartir con todos tus contactos. Aquí están nuestras redes sociales para que sigas nuestro contenido y recuerda, Cristo al comando.